Hola Salvador. Hola, Luis. Salvador, Luis, Tania, Adel, Elena, Lalo, Pexamati, Romy. Hola Luis, estás comiendo. Provecho. No te oigo nada, Luis. Eduardo Bienvenidos. Sinfuentes. Adel. Hola Adel, ¿dónde estás Adel? Adel está en Toluca. Toluca, Adel. Aquí estamos en la Ciudad de México, Adel. Con un día nublado. Ahí también. También. Si quieren, les pueden abrir el micrófono ahorita para saludarnos. No hay problema de que... Sí, está chispeando y está haciendo mucho frío. Mucho frío. Ay, Lupe Chamati, Hola ya Luis. abrieron el micrófono. Hola. Hola Lalo. Lalo. Mati. Eduardo, es ingeniero de sonido, pero no ha podido conectar su micrófono. ah, Hola, hola, Pexamati, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal la Yabasini? Qué gusto, Lalo. Qué gusto, Salvador, Luis. Y Hola. Bienvenido. Romina todavía calientita del horno de su viaje, todavía radiante de su Exacto. viaje. Hizo un Pues sí. viaje al este, es un viaje al oriente, así como la novela de Germán Hesse, y regresó con grandes noticias y con un café de Starbucks. De hecho, un café hecho por Doña Queto. ¡Uy, qué Es rico! una mezcla de cold brew hecho con café y con menta. Muy recomendable. Muy recomendable. ¡Uy, qué rico! Beatriz, bienvenida. Hola Beatriz. Hola, hola, Betty. Hola Juan Carlos. Juan Carlos, José Marcano. ¡Uy, qué bien! José, qué cosa. El retorno de los hijos pródigos. Suriatara. Sí, Bienvenida claro. también. Hola Zulia Tara. Hola. Hola, Uy, qué bonito. Es, ¿cómo están? muy bien, muy bien. Bien. Tania está muy tímida, muchachos, porque todavía está en la cama. Y Elena también. Pronto se van a Yo sí estoy aparecer. en la cama porque estoy agripada. No me digas, a ver, déjanos ver tu gripe. Ay, no, No hay nada, no. no hay nada de malo en mostrarte vulnerable. Ay, sí, ¿verdad? ¿Sí? En mi Ele- caso, me No, disculpo, pero voy a aquí empezar a estoy. trabajar y por eso no puedo estar No te presente. preocupes. Gracias. No te preocupes, Tania. Tania también está en la Ciudad de México, Elena está en Pachuca. Mm. Satara, mira. Hoy también con Keisa. ¿Podrían todos ponerse sus Keisas, Salvador? Sí, cómo no, déjame ir corriendo. Si la Rafael, tuviera, por favor, si ponte la tu tuviera me la Keisa. pondría. Juan Carlos. sí, dijo que sí, que corriendo. Esa es la Keisa. Ay, Rafael, creo que no he entendido lo que es Keisa todavía. Trajo un mantel del Bajío que se le olvidó quitárselo cuando fue a comer. Y ahí lo trae. Muy bien. Pues bueno, antes que nada, gracias, Upexamati, por esta tarde. Gracias por concedernos esta entrevista en la plataforma de Tierra Adentro. Gracias a todas, a todos por estar. Habitualmente empezamos con unos minutitos solo para llegar y luego ya entramos de lleno en la charla. Entonces, si les parece bien, antes que nada podemos darnos unos minutitos para llegar, tomarnos ese espacio con esta postura que nosotros sabemos que nos ayuda a nuestra práctica. Cerrar los ojos y vamos entrando en este espacio de solo estar, en el que estaremos por 5 minutitos. Tal vez nos ayude a observar nuestra respiración.
tal y como es.
suave y amablemente, vamos retomando nuestra atención aquí y ahora en la charla que estamos a punto de iniciar con Upexamati, al que le doy la más cordial bienvenida a esta plataforma de Tierra Adentro. Pues les cuento un poco, aunque ustedes ya lo conocen, pero les recuerdo que Upexamati es miembro de la comunidad budista Triratna desde hace 31 años. Él se ordenó en Inglaterra y su preceptor privado es Subhuti. Vivió en Inglaterra durante 8 años y 2 años después de su ordenación regresó a México. Y en 1996 funda el primer centro budista Triratna en México. Upexamati muy generosamente nos ha concedido estas 2 entrevistas, estos 2 espacios en los que vamos a hablar acerca de diversos temas que tienen que ver con Triratna, con la orden, con su práctica, en fin. Este es el primero de los espacios y pues sin más le dejo a Upexamati el micrófono. Muchas gracias, querido amigo y hermano. Gracias, Ayavasini. Gracias. Gracias, Romina, también por organizar esto. Realizar este espacio. Es la primera vez que estoy en Tierra Adentro. La había visto desde afuera. Nunca había participado. Y gracias por invitarme a hablar de este tema. Bueno, y bienvenidos a todos. Estoy viendo a Ida, a Patti, estoy viendo a Jorge, Chandra Siri y Alejandra. 2 Alejandras. Gloria, bienvenida. Y Luis, qué bueno que viniste. Y Osvaldo Arsenio, desde Venezuela estás, ¿verdad, Arsenio? Wow. Bienvenido, hermano. Y bueno, me comentó esta Dayavasini que sería bueno hablar de Triratna. Y realmente estoy hablando con personas que ya saben qué es Triratna por adentro. O sea, ya han experimentado Triratna. Pero esta charlita, lo que voy a hablar, me imagino que se va a quedar grabado y espero que les sirva a algunas personas para aclarar. De alguna forma, creo que es algo que comento a veces cuando hay regulares. De alguna forma, me imagino que tú vas a tener que dar una plática como la que yo voy a dar en este momento. Una de las cosas que ha dicho Bhante es que todas las personas que están seriamente involucradas en Triratna o están en un proceso de ordenarse o son miembros de la orden, tienen que tener 3 pláticas consigo mismos, así para poderlas decir en cualquier momento. Lo primero es la biografía del Buda. Esa la tienes que tener clara, qué implica, qué ramificaciones tiene, etc. La segunda plática que dice que Bhante que tenemos que tener es una clara exposición de lo que es la meditación budista. Y la tercera plática que debes de tener es qué es Triratna o qué significa ser parte de esta comunidad o qué es lo que esta comunidad, cómo se identifica esta comunidad en términos de doctrina y práctica. Y si te fijas, esos 3 temas es el Buda, el Dharma y la Sangha. Y todos tenemos que tenerlo claro. Y no es porque vayas a dar una conferencia en algún momento, en algún lugar, sino porque va a haber gente que va a saber que eres budista y que se va a interesar por qué es el Buda, quién fue. Se va a interesar en por qué los budistas meditan y qué se puede entender por la meditación. Y por último, en qué comunidad practicas. Entonces eso como que lo tienes que tener claro. Entonces en algún momento, me imagino que vas a hablar, ya sea formalmente con una audiencia o informalmente, de lo que es Triratna. Ojalá que esto te sirva. Pero antes de empezar de hablar de Triratna, les quiero platicar algo que he platicado en otras ocasiones, pero que a mí se me hace muy interesante, que es cómo llegó el budismo a México. Porque no es algo natural que el budismo haya llegado a México. Hay muchos países en el que no ha llegado el budismo. Y que haya llegado el budismo y que ya tenga comunidades practicantes, además de la nuestra, otras, siguió ciertos pasos o siguió como una lógica histórica además. Entonces te quiero dar los 4 puntos que algunos historiadores identifican con
respecto a cómo llegó el budismo a México. Primero es que el budismo llegó a México como llegó a todo Occidente. Esencialmente, el budismo, cuando salió de Oriente, es decir, de la parte del sur de Asia, el subcontinente de India y la parte sur, después cuando se fue al lejano Oriente, China, Japón, Corea, Vietnam, y después cuando pasó a los Himalayas, esa región podrías considerarlo como el Oriente o el Este. Y tardó mucho tiempo el budismo en pasar propiamente, inicialmente a Europa. Y las primeras nociones que existen de el budismo como budismo que empezó a llegar a Europa son del siglo XVIII, siglo XIX, más que nada el siglo XIX. Hubo misioneros franciscanos y algunos otros que fueron a Tibet y a otras partes, a India, pero fue realmente cuando llegaron, chistosamente, llegaron los traductores rusos a India y tomaron algunos de los textos seminales del budismo y los tradujeron al ruso. Los primeros indicios que tenemos de traducciones propiamente de budismo como budismo, porque se confundía el budismo con el hinduismo en ese entonces, y a veces hablaban del lamanismo, como si fuera otra religión independiente del budismo, pero propiamente cuando se empezaron a traducir textos fue como a mediados del siglo XIX, y estos fueron los textos que le llegaron a los filósofos como Schopenhauer o Nietzsche, y eran textos imperfectos hasta cierto punto en la traducción. Del ruso se tradujeron al francés y del francés al inglés. Pero hasta el siglo XX se desconocía mucho lo que era el budismo, lo que era el Buda, su historia y demás. Y lo puedes ver todavía por ciertas historias que había. Donde empezó realmente lo que es propiamente el budismo como una serie de enseñanzas en su propio derecho independiente del hinduismo o del janismo, una forma de práctica, y budistas que llevaban a cabo esa práctica, fue cuando una señora muy excéntrica que se llamaba Madame Blavatsky, rusa también, llegó y creó la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica a principios del siglo XX fue todo un boom intelectual y se consideraba respetable. Era un tipo de universalismo. Esta mujer, muy influenciada por el hinduismo, tomó la perspectiva hinduista de que todas las religiones son parte de un mismo proceso de conocimiento. Y ella le llamaba el conocimiento, este conocimiento teo. De ahí que viene teosofía, el conocimiento de Dios. Y ella tenía todavía las concepciones de que todas las religiones enseñaban algo con respecto a Dios. Entonces creó esta amalgama de enseñanzas, medio hinduistas, medio universalistas, eclécticas, y las difundió en varios libros. Tiene 2 libros principales. Una se llama Isis sin velo, que fue muy importante en su entonces, pero creó una boga intelectual. Muchas personas empezaron a respetar no solo al budismo, sino al hinduismo, al shinto, al taoísmo, porque ella hablaba de todo. Realmente ella no era la mejor difusora del budismo, porque había muchas cosas que no sabía y no entendía del todo, y confundía el universalismo con una forma de conocimiento real, cuando es una manera de ver la práctica que tiene únicamente, que tiene el hinduismo, entre otras. Bueno, sea como sea, le dio cierto nivel de respetabilidad a principios del siglo pasado al budismo. Posterior a eso, había mucha confusión, había todo, pero algunas personas, Schopenhauer entre ellos, pensaba que así como hubo un renacimiento cuando se descubrieron los clásicos, los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma, iba a haber un segundo renacimiento cuando el Occidente, Europa y las Américas reconocieran los textos filosóficos, espirituales de la humanidad del Oriente. Él pensó, Schopenhauer, hablaba de este segundo renacimiento como un boom en el cual iba a ser aún más glorioso que el primer renacimiento.
No sucedió como lo pensó Schopenhauer, porque se descubrieron los textos de Persia, de Zoroastro, los textos del Upanishad, de los sabios del Upanishad, los sutras, los diálogos del budismo, los suttas. Se descubrieron los textos del jainismo, de Confucio, de Lao Tse, y etc. Y no se dio ese renacimiento. Creo que era otro mundo. El mundo europeo en el Renacimiento antiguo venía de un periodo de oscurantismo y estaban como anhelando otra forma de ver y eso le dio un ímpetu a este Renacimiento. Pero el mundo del siglo XX no estaba en ese estadio, entonces no había las condiciones necesarias para que se diera ese nuevo Renacimiento. Sin embargo, sí se dio un tipo de difusión, un tipo de propagación de lo que era el conocimiento antiguo, el conocimiento sacro del Oriente en todas sus diferentes partes. Incluso un filósofo importante que se llamaba Karl Jaspers creó toda una noción que ahora se conoce como la era axial, en la cual él hablaba que hubo un periodo axial en la humanidad, eje en la humanidad, central en la humanidad, desde el cual toda la historia llegó y desde el cual toda la historia humana surgió. Y él lo basaba en 7 puntos geográficos en el mundo. No voy a hablar de eso, no te preocupes. Pero hablo de toda esa efervescencia intelectual que creó esta señora y un coronel con el que se relacionaba, y todo, creó un impacto muy grande, Madame Blavatsky. Y no solo por lo que sus libros, sino por lo que creó una sociedad. En Inglaterra se acostumbraba a crear sociedades intelectuales, como salones, grupos intelectuales. Y lo hizo en Inglaterra, en Nueva York, en Rusia, en varias partes. Y a le llamó la sociedad teosófica. E influenció, como te digo, a muchos pintores. Vladimir Kandinsky, el pintor, se influenció mucho por él, otros abstractos, pintores abstractos, poetas, etc. Bueno, pasaron varias décadas de esa efervescencia, le llaman a este periodo, el primer periodo era el periodo de traducción, este segundo le llaman de exoticismo, este segundo periodo de exoticismo. Luego hubo un tercer periodo que se llama de migración, que tomó lugar después de la Segunda Guerra Mundial, que tocó a casi toda Europa, muchas partes de Asia y a Norteamérica. Y posterior a esto hubo una migración. Muchas comunidades vivas de China, Japón, de Tibet, de India, algunas partes de antigua Birmania, actual Myanmar, algunos maestros practicantes fueron invitados a algunas partes de Norteamérica, Nueva Zelanda y Europa. Y hubo una migración de algunos grandes maestros a Occidente. Y esta migración no solo trajo textos, trajo nuevas traducciones, sino trajo a budistas propiamente, practicantes serios en el budismo, que habían creado comunidades o que vivían en comunidades, a permanecer en Occidente, en algunas partes de Occidente. Y es interesante que te podría lanzar la pregunta, ¿cuál crees que de las 3 escuelas del budismo era o fue la pionera? Que ha sido la pionera en llegar antes que las otras. Si pensaste en el budismo tibetano, no. El budismo Theravada, tampoco. Usualmente es el budismo Zen el más pionero. Uno no asocia al budismo Zen con este celo misionero, pero los Zen son muy misioneros y mandan misiones, catequistas, evangelistas. No es cierto, no son catequistas ni evangelistas, pero mandan misiones. Entonces, en Francia, en Inglaterra, se dieron comunidades Zen antes que ninguna otra forma de budismo. Y lo mismo pasó en Norteamérica y lo mismo pasó en México. El Zen ha sido el pionero en todo esto. Entonces, tenemos ya como una depuración entre algo completamente intelectual, que eran las traducciones, después algo exótico,
y ahora algo, digamos, más vivo, que son con estas migraciones. Ahora, usualmente casi todas las migraciones o las fundaciones de migrantes eran muy tradicionales, muy conservadoras. La forma de adaptar o incorporarse al occidente del budismo oriental fue un poco conservadora. Traían las mismas formas, las mismas prácticas, las mismas instituciones que había en Oriente a Occidente. Entonces encontrabas como formas muy delineadas, conservadoras de practicar. Sin embargo, tuvo efecto porque así como algunas personas se iban a Occidente, algunas personas se iban a Oriente. Bhante participó en esta ola. Bhante fue uno de los pioneros del otro lado, desde el Occidente, a ir a practicar y aprender el budismo al Oriente, así como otros. Y él se fue a aprender en 1943, 44, pasó a India y se quedó por allá 20 años. Bueno, estas pequeñas migraciones de budistas, zen, también llegaron tibetanos, llegaron muchos tibetanos después de la invasión de China en 1959 a Tibet. Esto creó un éxodo, literalmente un éxodo de cientos de miles de tibetanos, entre ellos grandes maestros y obviamente el Dalai Lama, a Occidente. El Dalai Lama se basó, hizo una diáspora propiamente, una comunidad de exiliados tibetanos en Dharmasala. Y ahí fue. Entre todos los países en la historia de estas migraciones, India e Inglaterra perfilan muy alto porque son muy hospitalarios, igual que México, con personas exiliadas. México, Inglaterra, India son buenos anfitriones para exiliados. Y India lo fue para, como le llamo, la diáspora tibetana. También lo fue Inglaterra. Y México no llegaron tantos tibetanos, estaban muy lejos. Pero creó el gobierno en exilio de Tibet en Dharmasala. Y posterior a la guerra, en los 50s y en los 60s se crearon. Los 60s crearon un nuevo boom. La contracultura, lo que ahora se llama la contracultura, lo que se llama la alternativa, lo que se llama la erupción sociocultural que crearon los 60s, sobre todo en Europa occidental y en Norteamérica, incluso aquí en México, lo que ahora se conoce como sex, drugs, rock and roll and meditation. No se te olvide que hay un cuarto. Crearon como un nuevo ímpetu para lo que podrías llamar la llegada del budismo al occidente. Y Bhante también participó en esta. Bhante fue invitado en los 60s, nuestro maestro fue invitado en los 60s a pertenecer a una comunidad muy conservadora que estaba tratando de adaptar el budismo a Occidente. Fueron dos grupos, uno que se llama la Sangha, se me fue el nombre, bueno, ahorita viene, y la Sociedad Budista. La Sociedad Budista fue una rama de la Sociedad Teosófica. Su fundador, Christmas Humphrey, era discípulo de Madame Blavatsky. Entonces creó la Sociedad Teosófica, si había la Sociedad Budista, si había la Sociedad Teosófica, había una Sociedad Budista. Ahora, el último, digamos, como arraigo, el penúltimo arraigo que ha habido en el budismo, la llegada del budismo a Occidente, es un periodo de comunidades vivas. El primer periodo era de traducción, el segundo periodo era romántico exótico, el tercer periodo era de migración y este cuarto periodo le han llamado de involucramiento, así le han llamado, involucramiento existencial con las prácticas y las doctrinas budistas. Es un poco grandote decirle así, ¿no? Pero podrías más bien llamar de una adopción real por occidentales de los principios y prácticas del budismo en su propia tierra. Y eso es importante porque nosotros
podrías decir, nosotros pertenecemos a este periodo. El hecho de que tú estés interesada en el budismo, estés interesado en el budismo, en su práctica, y estás tratando de adaptar tu vida a partir de principios budistas, habla de que tú estás en esa fase de integración. Si alguien en 100 años hace una historia del budismo en el mundo y en México, posiblemente va a estar hablando de nosotros, que lo que estamos tratando de hacer es incorporar las prácticas, la visión propiamente que tiene el Buda Dharma, sus prácticas, sus formas de vida, sus formas de llevar a cabo, de crear condiciones, por no orientales en un país no oriental. Nosotros somos, podría decir, parte de esta cuarta ola. Hasta ahí llegó la historia de los 4 puntos de la llegada al budismo en Occidente. En México fue prácticamente igual. Llegó las migraciones, no llegaron en los 40, llegaron un poquito después, como en los 60, y la primera migración que llegó, por cierto, la parte exótica, esotérica, la participaron algunos políticos intelectuales en los 20 y 30. A veces les comento a las personas que Madero era parte de esta efervescencia. Nuestro primer presidente postrevolucionario, Madero, fue parte de esta ola. Él no era teósofo, pero era ocultista, o seguía algunas de las formas de ocultismo, y le pidió a Vasconcelos en la secretaría, la nueva Secretaría de Educación que él fundó, lo estimuló a poner una imagen del Buda. Y en algún lugar en la Secretaría de Educación de México, de la Ciudad de México, hay una imagen del Buda por ahí. Era parte como del esotismo. Se nos dice que él mantenía el texto del Bhagavad Gita en su escritorio y lo leía a diario. Quién sabe, pero esos son algunos historiadores hablan de eso. Bueno, hubo la parte romántica, exótica, también aquí en México, y luego la parte de migración. Y creo que todos los budistas de Occidente le debemos mucho al primer migrante maestro, al gran maestro, Ejo o Eyo Takata. Takata es el gran pionero de budismo aquí, un hombre de Japón que fue traído por un hombre bien esotérico que se llamaba Andrés Leites, que pertenecía a una escuela de pensamiento que se llamaba Puripath, el camino a la iluminación, un poco de esoterismo, y él lo conoció en Japón y lo trajo a México. No sé si conoces, nosotros usábamos un centro de retiros que se llamaba Casa Quieta. Él era el dueño de ese lugar y él fue el que trajo a el Otakata. Y el Otakata llegó y ya se peleó, como pasa, se peleó con Andrés Leite y después se dedicó a hacer algo completamente nuevo. Él se fue a algunas comunidades indígenas y les enseñó el cultivo de la soya. El cultivo de la soya no se daba todavía en México. Y el Otakata, el cultivo de soya es importantísimo en Oriente y en Japón sobre todo. Y vio que las condiciones climáticas podían ayudar al cultivo de la soya. Y le enseñó a muchas comunidades rurales y a comunidades étnicas al cultivo de soya. Por eso la soya se encuentra en muchas partes. Me acuerdo cuando regresé de Inglaterra, noté que había muchos lugares de soya en México. Es porque se da muy bien. Bueno, aparte de eso, lo que se conoce como que hizo el Otakata es que se relacionó mucho con la Universidad Nacional Autónoma de México y creó lo que se llama el primer dojo o la primer recinto de meditación en México para práctica. Y la leyenda urbana dice que a las 5 de la mañana, no sé cuántos días o qué días, a las 5 de la mañana, atraía cerca de 450 estudiantes a meditar, a hacer meditación zen en el gimnasio de donde está el estadio de Ceú. Es interesante. Yo he estado aquí en la recepción del centro budista y me ha tocado conocer gente grande, como de 60, 70, no más, como de 70 años. Y me dicen muy orgullosamente, yo soy discípulo de Eyo Takata. Ahí como de repente conoces a personas que practicaron
o fueron al dojo de Takata. El Dojo Seu se llamaba. Dojo Seu. Bueno, ahí acabó. Estamos hablando de los 60s, 70s. En los 80s llegaron otros budistas, llegaron otras escuelas, llegaron tibetanos, llegaron budismo Theravada, llegaron el Dalai Lama, se presentó. Pero en realidad aquí en México, como en todo el mundo, lo que encuentras muy prominente es el budismo tibetano. El budismo tibetano es posiblemente el budismo más prominente del mundo. Parte por la diáspora, parte por el exilio y parte por la urgencia que sienten los tibetanos de mantener su cultura y su historia de práctica. Entonces eso le ha dado como un fermento de urgencia, un imperativo de urgencia a muchos tibetanos a establecerse. Las comunidades más grandes que existen de budismo tibetano están en Norteamérica, en Europa Occidental y en Nueva Zelanda. Y cabe mencionar que en Rusia también hay una comunidad muy, muy, muy fuerte de budismo tibetano en Rusia. En Rusia, a pesar de la rusa Putin actual, tiene una de las religiones oficiales de Rusia, es el budismo. No solo hay como 3 o 4 religiones oficiales en Rusia, aparte del cristianismo ortodoxo. Pero entre ellas, una es el budismo. Por el exilio que hubo de tibetanos, mucho antes de la invasión china, mucho antes, podrías decir desde el siglo XIX, hubo un exilio hubo una migración de budistas tibetanos a Rusia. Y eso estableció en Rusia al budismo. Rusia es importante para la historia del desarrollo del budismo en Occidente. Ahora, algunas personas quieren hablar de que hay una quinta ola de llegada de budismo. Y esta quinta ola es la adaptación del Dharma a necesidades occidentales. Y hablan que toda la efervescencia del movimiento mindfulness, o lo que podrías llamar el movimiento de budismo no denominacional, es una forma en que hablan de budismo, es una nueva ola que está teniendo efecto. Yo no estoy del todo convencido que esta es una nueva ola como las han sido otras. Creo que corresponde más a una boga, a una moda, porque vamos a ver cuánto dura. Tardan como 20 años en consumarse las olas, digamos. Pero algunas personas dicen que el budismo no denominacional y el budismo de mindfulness, tipo mindfulness, es la nueva forma de adaptar el Dharma a Occidente. Espero que no, porque sí tiene muchos problemas esa forma de budismo. Ahora, yo llegué en 1900, yo me fui, como dijo David Bassin, en 86 y estuve allá en Radna 8 años y regresé primero en 1993. Pante me dijo, vete a Inglaterra. Y dijo, ¿a Inglaterra, a México? Y me lo dijo 3 veces en una conversación. Y luego fui con Subhuti y le dije, oye, Pante me dijo 3 veces que debería de haber un centro budista en México y que debería de irme. Le digo, pero no estoy seguro que estoy listo. Yo apenas tenía 4 meses de haberme ordenado. Y Subhuti me dijo, vete. Sí, estás listo, tú vete. Creo que se querían librar de mí. Sea como sea, lo lograron. Y me vine a México en 93. Estuve 5 meses, 4 meses. Empecé clases y después me vine en 94 ya a basar aquí. Y pues, ya sabes, como buen mexicano, seguí la tradición mexicana. Y cuando llegué a México me fui a vivir con mi mamá. No tenía ni un peso cuando llegué en 93, 94. Entonces, sí, mi madre, mi padre, muy amables, me permitieron estar en su casa por 1 año y de ahí surgió el centro budista. De alguna forma, cuando mis padres murieron, el consejo del centro budista, digamos, reconociendo lo que hicieron mis padres, pagaron sus funerales. Pagaron todo el funeral, el centro budista pagó todo el funeral de mi padre y de mi madre, como una forma de agradecerle que ellos fueron instrumentales en la llegada de Triratna a México. Entonces me hizo muy conmovedor, ¿no? que hicieran eso y que se me hizo muy amable de eso. Y claro, lo malo es que nada más nos dieron una caja de cartón como ataúd, pero no importa, la intención fue bonita, de todos modos.
Dijeron que era reciclable, más reciclable que un ataúd. No es cierto, no es cierto. Lo hicieron bien y todo. Y costó un chorro esos ataúdes bien feos que son. En fin. Ahora, ¿qué es Triratna? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Ya conocen mucho de la historia, ¿no? De cómo llegué y estuve un año y luego fundé el centro budista en Coyoacán y después el anexo y después me vine para acá con Samamati y hicimos el centro budista en 2001. En 2002 lo inauguramos y ya tiene 21 años aquí el centro budista y realmente ya tiene casi 30 años Triratna en México. Ahora me vine aquí a Roma porque era lo que encontramos. Ahí Chandra me ayudó a encontrar esta casa, ella fue la que la encontró y la vino a ver y me la ofreció y después de muchas negociaciones encontramos esta casa, una casa victoriana grande y victoriana, perdón, porfiriana grande y ha servido muy bien como centro budista. Ahora, lo que de alguna forma Triratna se distingue de otras formas de budismo, bueno, a lo largo de la historia de Triratna, Bhante ha tratado de definir lo que es Triratna de varias maneras. Y de alguna forma, cualquier fundador tiene que hacer eso. Tiene que encontrar maneras de aclarar lo que está tratando de hacer. Y Bhante ha hablado, primero Bhante creó una comunidad que siguió el modelo de una comunidad oriental y creó una copia de las formas del budismo Theravada cuando fundó Triratna. Él, no sé si alguno sabe, él nos dio una ordenación que era como una ordenación laica. Y al principio no nos llamábamos dharmacharis, nos llamábamos upasakas y upasakitas. Esa era la nomenclatura anterior a dharmachari. Y upasaka o upasakita significa es una ordenación laica, básicamente. No era, y después algunas personas le daba la ordenación bodhisattva. Algunos miembros de la orden obtuvieron los 4 votos del bodhisattva. Poco después de fundar Triratna, Sangayita se dio cuenta que eso no era la manera de crear budismo. Y aquí nada más quiero como enfatizar algo que es interesante. Se dice que hay 2 maneras de adaptarse que ha tenido el budismo a lo largo de la historia. Una es la que llaman una adaptación conservadora, que es cuando personas que viven en Oriente adaptan en Occidente la práctica del Dharma en función de las maneras y las formas y los monasterios y las disciplinas del Oriente. Y a esta adaptación le llaman conservadora. Por ejemplo, la orden de Thich Nhat Hanh es una forma de adaptación conservadora. Las órdenes de Vipassana, muchos grupos Zen, que siguen las formas del budismo del Oriente y las incorporan o las traen, tal y como tal, al budismo occidental. Y hay otro tipo de adaptación que es una adaptación dinámica, que no trata de adaptar formas, sino principios y prácticas. Triratna corresponde a esta. Triratna ha tratado de incorporar los principios y prácticas del Buddha Dharma en condiciones diferentes a las orientales. Y nuestra ordenación es un tipo de adaptación dinámica. Los miembros de la orden no somos laicos y tampoco somos monacales, no somos monjes. Y si no somos, el nombre dice, somos practicantes en el Dharma. Dharmachari, charya, como bodhicharya, como brahmacharya, es practicante. Y Dharma es el Dharma. Entonces somos practicantes del Dharma. Bhante se quiso alejar de esas denominaciones orientales de monje laico y creó una nueva nomenclatura que somos practicantes en el Dharma. Algunos podemos tener votos monacales como el celibato, practicar ser anagarikas o practicar brahmacharya. Y eso se acerca un poco más al modelo monacal. Pero no, entre ranas no somos monjes y tampoco nos consideramos laicos. Eso es difícil de platicarlo con personas de otras tradiciones porque nos acusan de ser un poco echevarriescos
no somos ni esto, no somos ni el otro, sino todo lo contrario. Entonces, sí, también, pero básicamente es lo que se hace, ¿no? Muchas veces no puedes definir algo si no lo defines por lo que no eres. No somos monjes, no somos laicos. Y ya lo que queda es lo que tratamos de ser, practicantes en el Dharma. Entonces, cuando hablamos de lo que trató, Sangarachita fundó primero, se cambió el nombre de Trirana 3 veces. Primero empezó, ya no me acuerdo cómo era, el primer año no le llamó Amigos de la Orden Budista Occidental ni Orden Budista Occidental porque no existía la Orden Occidental, sino le dio otro nombre. Después, ya que hubo la Orden, creó la Orden Budista Occidental y Amigos de la Orden Budista Occidental. Y después hubo un poquito de confusión porque en India se llamaba Trialoka Buddha Mahasangagana, espero que lo haya dicho bien, Arianath. Era la antigua. Triratna Buddha Mahasangha. ¿Otra vez? Trailokya Buddha Mahasangha. Trialoka Buddha Mahasangha. Sí. Sahayak Gana, era de amigo. La gran sangha de los tres mundos. Podrías decir Trialoka Buddha Mahasangha. Ahora, creó un poquito de confusión eso, entonces Sangarachita nos pidió, por favor, Orden Budista Occidental, cámbienle el nombre a esto. Y tardamos 10 años en desacuerdos para quedar en que no podíamos quedar en ponerle un nuevo nombre a nuestra orden. Entonces Bhante dijo, ok, pues yo le pongo el nombre. Ahora, los antiguos Orden Budista Occidental se va a llamar Orden Budista Triratna, de las tres joyas. Y la comunidad se va a llamar Amigos de la Orden Budista Triratna. Y cuando dijo eso Bhante, todos gritamos. Y dijimos, no, por favor, no vuelvas a poner el nombre Amigos, por favor. Es confuso, la gente no sabe ni quiénes son los amigos. Cada vez que les hablamos de la comunidad como Amigos de la Orden Budista Triratna, se imaginaban a unas viejitas cosiendo, siendo amigables con la Orden Budista Triratna. Entonces, le pedimos, por favor, cartas y cartas y correos electrónicos y marchas de miembros de la orden desnudos afuera de lugares diciendo no, hashtag, no amigos anymore. Y Sangarachita, alguien, ya sabes, lo hicimos como Anand, como lo hicieron, que no se debe de hacer, gritando y todo. Y no, pero una dharmacharini muy amable se acercó a Bhante y le dio razones lógicas, racionales, de por qué no se debía de llamar Amigos de la Orden Budista Triratna. Y le comentó que mejor nombre sería Comunidad Budista Triratna. Entonces Bhante nos escribió una carta y nos dijo, creo que es muy razonable lo que me dijo esta dharmacharini, estoy dispuesto a cambiarle el nombre a la comunidad y ahora somos Comunidad Budista Triratna. Ya, no somos amigos de la Orden Budista Triratna. Ahora, la Orden Budista Triratna son dos cosas. Es la comunidad budista, que son cualquier persona que se acerca a los centros, a las clases, a los retiros, a las actividades, ahora al mundo virtual, y tiene contacto con la orden, con el enfoque del budismo que enfatizamos en esta orden. Y lo otro está la Orden Budista Triratna. Y la Orden Budista Triratna está en el corazón de la comunidad. Son las personas que han tomado el compromiso, o como decimos en la jerga budista, están yendo a refugio efectivamente y a partir de eso conforman efectivamente el núcleo, el eje, la axis de la comunidad. Y dentro de esa comunidad más amplia está lo que se llama el proceso de ordenación. Son como tres hebras. Está el corazón, que es la orden. Está la comunidad, que es personas general, mitras y personas que han pedido ordenación. Y el proceso de ordenación es el puente entre la comunidad más amplia, la Mahasangha, y la Dharmacharini Sangha. Y es el proceso de ordenación. Y es cuando las personas toman o quieren saber qué es la ordenación. La mayoría de las personas que piden ordenación, muchos de ellos no saben qué están pidiendo. Entonces el proceso de ordenación trata de aclararles qué es la ordenación, trata de aclararles qué es el proceso y, lo más importante, trata de comunicarles si
la manera en que practicamos en la orden los va a ayudar a profundizar en su práctica del Buda Dharma. El proceso de ordenación y la ordenación es la manera en que en esta comunidad tratamos de ir más profundo en la práctica. Todas las tradiciones tienen maneras, énfasis, formas de llevar a sus involucrados a una práctica más profunda. En el Theravada existe el monacato, en el budismo tibetano existe la iniciación o Kuan-gur, en el budismo zen existen varias formas de práctica y de compromiso que se ratifican, transmisión, etcétera, desde la cual, a través de esa condición, puedes profundizar más. Sangharashita consideró que el proceso de ordenación y la ordenación es la manera en que las personas involucradas pueden profundizar. Más bien la ordenación y el proceso de ordenación es la forma en que tratamos de capacitar, compartir, estimular e inspirar a las personas que quieren ser parte de esta orden para profundizar en su práctica y a partir de eso volverse dharmacharis o dharmacharis. Y a veces me acuerdo cuando, bueno, si has estado en el proceso de ordenación, a veces encuentras que hay personas que entran al proceso y después de un rato, un par de años, se van del proceso. Y en realidad nosotros no consideramos que eso es una falla, sino de alguna forma es la función propia del proceso de ordenación. Perdón, es una de las funciones del proceso, no es la función propia, sino una de las funciones. La función del proceso de ordenación es aclarar a las personas que están en él si consideran que esto es una forma útil de practicar que los pueda ayudar a profundizar. Y algunas personas, hombres y mujeres, después de estar en tiempo en el proceso de ordenación, se dan cuenta que no es la manera en que ellos consideran que pueden profundizar y dado eso, consideran que ya no desean ser parte de este proceso. Siempre esperamos que esa decisión se dé de una forma amigable, se dé por razones naturales, necesarias, y respetamos cualquier persona que decida que no es el proceso. Por supuesto, nos entristece que en algún momento estaban inspirados y que después ya no se sintieron. Pero yo he encontrado algunos de ellos que siguen practicando en el Dharma, siguen inspirados y están buscando nuevas maneras de profundizar en su propia práctica, independiente de ser miembros de la orden. ¿Ok? Pues ahí está. Ya acabé. Ahí ya acabé esa parte. ¿Quiere alguien preguntar algo o aclarar algo? Ahora sí. Muchas gracias, Supek Shamati. Antes que nada, qué información tan amplia nos acabas de compartir. Creo que esto da mucho sentido a cómo es que surge y está presente la Orden Triratna en México. Muchas gracias por eso. Y ahora sí, pues como dice Supek Shamati, ¿alguna pregunta, algún comentario? Aprovechen que aquí tenemos a Supek Shamati. Ok. Salvador te mandó un mensaje, Supek Shamati. A ver, el mensaje de Salvador, ¿cuándo me pagas el dinero que me debes? Ay, Salvador, no es el momento. Bueno, entonces, no, a ver, Daiva, ¿tiene algún comentario? pues antes que nada creo que es muy importante poder entender lo que tú estabas mencionando hace un momento de los énfasis de Triratna. Triratna es una comunidad en la que claramente estamos inmersos en los problemas cotidianos, en los problemas del siglo XXI. ¿Cómo es que estos énfasis, Supek Shamati, primero que nada, cuáles son los énfasis de Triratna? Y luego, a partir de eso, desde tu mirada, ¿cómo es que estos énfasis están teniendo un impacto favorable en nuestra condición de vida como practicantes de una comunidad? Bueno, fíjate que el Buda tenía muchas formas de hablar del entrenamiento que tenía. Hablaba de las 4 nobles verdades, el camino óctuple, las alas de la iluminación, el camino triple. Después el Mahayana habló de los 5 facultades espirituales, de las 6 perfecciones. Entonces son formas de hablar
de lo que tratan de hacer ciertas tradiciones, sobre todo el Buda, sin saberlo, estaba creando una tradición. Entonces Bhante ha tenido varios intentos de aclarar lo que tratamos de hacer en la comunidad y en la orden, también en el proceso. Y cuando hablamos de globalmente, bueno, nada más quiero decir que Bhante tenía una enseñanza así como muy anterior que se llamaban los 5 pilares de Triratna, o los 5 pilares de los amigos de la orden budista occidental. Si recuerdo bien, los 5 pilares eran un pilar de enseñanzas, un pilar de prácticas, un pilar de instituciones, así le llamaban, un pilar de inspiración y por último habló de un pilar de experimentación, algo muy... Y después posteriormente habló de linajes. No es un lenguaje que habíamos usado nosotros nunca, pero empezó a hablar de linajes. Y linajes es lo que transmites, lo que proteges, lo que cuidas. Y habló, ya lo conocen, los 4 linajes de, otra vez, enseñanzas, prácticas, inspiración y responsabilidad. Son los 4. Pero en otra ocasión habló de lo que enfatizamos. Ya no son pilares, ya no son linajes, ahora énfasis. Es otra forma de hablar de lo que somos. Y los énfasis son que somos una orden, un movimiento ecuménico. Yo sé que me han oído algunos de ustedes aclarar lo que es ecuménico. Y lo quiero aclarar porque no pertenece al lenguaje budista. Ecuménico pertenece más bien al lenguaje teológico del cristianismo. Y se confunde a veces ecuménico con ecléctico y con sincrético. O incluso otro término que es sinóptico. Son muchos conceptos, pero básicamente la forma en que yo lo aclaro mucho, que me lo aclaró mucho a mí en la mente, es cuando Juan Pablo II, el Papa antiguo, llamó al primer concilio ecuménico de la cristiandad. Y lo que trató de definir él con esta moción, con esta convocatoria, es hablar a todos los jerarcas del cristianismo protestante o cristianismo reformado y los cristianos orientales ortodoxos a un encuentro ecuménico. En este sentido quiere decir no a partir de lo que no estamos de acuerdo. Si sabes un poquito de teología cristiana, ellos no están de acuerdo, por ejemplo, en los sacramentos, no están de acuerdo en qué libros de la Biblia deben de estar en la Biblia oficial, no están de acuerdo en las ordenaciones, tienen muchas cosas de desacuerdo. Y no, Juan Pablo II quiso hacer un encuentro a partir de lo que estamos de acuerdo. Y los ortodoxos y los reformados y los católicos romanos están de acuerdo que es a partir de la fe, la gracia en Cristo se puede llegar a Dios. Es en esa función, en lo que nos une, que estamos tratando de hacer sentido, dialogar, reconocer. Entonces, cuando hablamos de que esta orden es ecuménica, es que consideramos que hay ciertas cosas centrales, seminales, que definen a los budistas o al Dharma o a la práctica del Dharma, independiente de la tradición. Nuestra aproximación a la tradición completa, en toda su envergadura, de 2500 años de trayectoria, es a partir de buscar lo que es común en todas las tradiciones. Y Bhante, ya muchos de ustedes saben, que considera que lo esencial no son las prácticas que hacemos, no son el vinaya, la conducta monacal que seguimos, ni es la ordenación que tiene, porque cada tradición la define de diferentes formas, sino Bhante considera que es el acto de ir al refugio, el hacer el centro de tu vida de una forma dinámica, las 3 joyas, el Buda, Dharma y Sangha. Eso es lo que me define a mí en mi aproximación a todo el budismo, a toda la amplitud de decir. Trato de encontrar
dónde están las tres joyas en el budismo tibetano, en el budismo japonés, sino japonés, en el budismo del sur de Asia o en el budismo moderno. Si hay, como dije, una nueva ola de llegada del budismo, la forma en que nosotros nos relacionemos con el budismo no denominacional o el budismo que surge de una práctica de mindfulness sería a partir de encontrar si ellos están haciendo el centro de su práctica el Buda, Dharma y Sangha. Si en lugar del Buda está otra noción pseudo profesional o pseudo de capacitación y no el ideal de la eliminación, no sentimos que nos podemos relacionar con ellos como genuinas manifestaciones del Buda Dharma, etc. Nada más lo dije como para traerlo lo más claro posible de qué forma. Entonces, y es lo que hacemos todos los miembros de la orden. Tratamos de reconocer las maneras que el Buda Dharma se ha expresado a lo largo de la historia. Obviamente el segundo énfasis es ir a refugio. Tratamos de hacer el centro de todo el acto de ir a refugio al Buda Dharma Sangha. El tercer énfasis es la amistad. Bhante creó una orden bastante diferente y él considera, esto es una interpretación que yo le doy, pero Bhante considera que el Buda y el Dharma se cristalizan, se encarnan, se manifiestan, se dan a partir de la Sangha. La Sangha es el gran catalizador de la práctica del Dharma y de la visión de la Budeidad. Es de la Sangha la que aprendiste a meditar, es de la Sangha que te inspiraste y es a partir de la Sangha que te puedes guiar, apoyar e incluso transformar. La Sangha es como el núcleo es lo que hace, es la condición suficiente, si quieres, para que se cristalice el Dharma y el Buda. Y cuando hablamos de Sangha, utilizamos la palabra amistad. Amistad espiritual. Amistad de acompañamiento, de inspiración, de guía, de recuerdo, de transformación, etc. Entonces, es muy importante el concepto de amistad en la orden y lo enfatizamos mucho más que cualquier otra orden. Por cierto, cuando hablamos de énfasis son cosas que cada orden, cada movimiento, cada comunidad enfatiza diferentes cosas. Y muchos de ellos no se dan cuenta que están enfatizando ciertas cosas, pero Bhante se dio cuenta y quiso aclararlo. Estos son los énfasis. No significa que son lo único que somos, pero son cosas que enfatizamos como importantes. Ecuménico, una aproximación ecuménica a la tradición en su totalidad. Ir al refugio, el acto de ser el centro del Buda Dharma Sangha en la vida del practicante a diferentes niveles. 3. Amistad espiritual o la importancia de la Sangha para cristalizar la condición suficiente para el Dharma y el Buda. Y otro énfasis que dio, que pertenece más a la orden, es que solo tenemos una sola ordenación. Esto uno se puede preguntar, bueno, ¿y eso para qué? Es que en muchas órdenes, en muchas formas de budismo, hay muchas ordenaciones. Por ejemplo, en el Theravada hay una ordenación Bhikkhuni, que es de mujeres, y una ordenación Bhikkhu, que es para hombres. En el budismo tibetano está la ordenación, lo que le llaman el Gelang, que es como el novicio, y luego el Genen, que es otra forma más acolitada, más votos solemnes. Y luego está la ordenación propiamente de Geshe o Lama, etc. Tienen una jerarquía de ordenaciones. Nosotros, Bhante consideró que eso no ayuda a hacer una división a partir de diferentes niveles de compromiso o de sapiencia o de maduración de práctica, crea más divisiones que utilidad. Y de alguna forma, a veces esas distinciones son más nominales que reales. La única ordenación que tenemos es la ordenación Dharmachari, Dharmachari. Y es la misma ordenación para hombres y para mujeres. No hay una distinción entre esa y el otro.
Subhuti tiene la misma ordenación de Brahmachari, estoy hablando de uno de los miembros de la orden más senior, más conocidos, que cualquier otro miembro de la orden. Pasó por el mismo proceso de ordenación privada y ordenación pública. Y es la misma ordenación para todos. Todos somos brahmacharis o brahmacharinis sin distinción de sexo o de logro espiritual o de conocimiento o qué tan decano eras. Y luego la otro énfasis es que Bhante considera que las artes son una manera útil de comunicar el Dharma. Después habló o incorporó, complementó eso de que dice que las ciencias o algunas formas de ciencias también son formas útiles de comunicar el Dharma. Entonces, nos ha instruido mucho de enfatizar la importancia de las artes y las ciencias como una forma de entender el Dharma en este nuevo periodo, en este nuevo proceso. Y lo último que habló Bhante, cuando él habló, es que la importancia de práctica de ¿cómo se llamaba? Subsistencia correcta. Bhante hablaba de eso, que hay un énfasis de subsistencia correcta comunal, pero después corrigió eso y dijo que en realidad subsistencia correcta es parte de un esfuerzo de actividad comunal. Está bien que vayamos a refugio, que tengamos una aproximación ecuménica, la amistad, una sola ordenación, las artes y ciencias, pero al final todo lo tratamos de hacer a partir de contextos de comunidad. Entonces, por ejemplo, los miembros de la orden tenemos capítulos. Los mitras tienen noches de mitras. Las personas que han pedido ordenación tienen grupos de ir a refugio. Algunas personas deciden trabajar. Algunas personas deciden vivir juntos como comunidad. Y hay proyectos. Este proyecto mismo de Tierra Adentro es un tipo de actividad comunal. Budistas de Trirana deciden expresar su convicción, su inspiración para sí mismos y para otros a partir de una actividad comunal con personas que tienen una misma visión de la práctica, de las relaciones, del budismo, y a partir de eso lo hacen una práctica comunal. Pues ahí estamos. Muchas gracias, Supek ¿Cómo Shamati. llegó, nada más para acabar, para resumir, cómo llegó el budismo a Occidente, cómo llegó a México, qué es la comunidad budista Trirana, sus 3 niveles, y los énfasis que hace Trirana. Muchas gracias, Supek Shamati. Tenemos aquí una pregunta de Betty. Bueno, son 2 en realidad. Que si nos puedes recordar en qué año comenzó a funcionar Coyoacán y cómo fue, y qué resistencias o facilidades encontraste en la sociedad mexicana para la instauración del budismo. Pues fíjate que lo que había mucho en 1994-93 es que había muchas cosas esotéricas. Estaba la Gran Fraternidad Universal, si alguien la ha oído, que es un grupo, creo que se inició en Venezuela, ¿verdad? De un hombre que se llamaba Laferrier y que incorporaba elementos de hinduismo, esoterismo, en una práctica de yoga. Y tuvo un fermento aquí en México, la Gran Comunidad Universal. Shayamuchan se inició por él, muchas personas, y mucha gente que llegaba en los 90s habían practicado con la Gran Fraternidad Universal yoga y demás. También encontré un como corriente metafísica. Había una señora que se llamaba Connie Méndez, que enseñaba metafísica. Por supuesto, estaba Siddha Yoga, es un tipo de budismo, hinduismo Vedanta, que practicaba a partir de mantras y de otras formas la conciencia no dual, etc. Con su guruesa o una mujer que es la encabezada, que se llamaba Guru Ma. Entonces me encontré ¿qué se le puede llamar? Muchos compañeros practicantes a lo largo del camino, y eran unas cosas que era muy divertido. Y después, en 1995, encontré la Casa Azul y seguí yendo, y después el anexo y la Casa de la Cultura de Reyes Herodes y demás. Fíjate que lo que me ayudó, ¿de acuerdo? Cuando yo llegué, pues
había como 25 personas en mis clases del sábado y del domingo y todo. Pero después se dio lo que en México conocemos con el nombre de nuestro antiguo presidente, Salinas de Gortari, el Salinazo. En 1994 hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno, Cedillo, Ponce, creó una devaluación horrorosa, y una devaluación del peso mexicano, un cambio económico tremendo, y él echó la culpa, obviamente, a cómo dejó la economía en alfileres a la antigua administración, que era de un hombre que se llamaba Carlos Salinas de Gortari. Sea como sea, hubo un debacle económico, social, inestabilidad. Y paradójicamente, el Dharma, o podrías decir que una comunidad que está tratando de crear una alternativa a las situaciones de seguridad que tenía la gente, es muy propicia. Entonces, lo que eran clases de 25 y 26 personas o 30, se transformaron en clases de 60, 80, 100 personas y a veces hasta 200 personas. Estaba yo en la Casa de la Cultura de Jesús Reyes Herodes y a veces tenía conferencias de 120, 130 personas. La gente estaba muy inquieta a un nivel económico, social, y cuando están así, buscan alternativas. Entonces, por ejemplo, yo diría que ahorita Argentina es un lugar muy fértil para crear una aproximación como el Dharma. Venezuela, aunque no lo creas, puede ser una situación muy fértil para crear una aproximación al Dharma como la tenemos Trirana. Cualquier situación donde el cimiento económico, social está desgastado, la gente no puede sentir seguridad ante él, las personas van a buscar opciones, van a buscar alternativas, y eso las hace receptivas, como lo que enseñamos en Trirana. Entonces, si alguno de ustedes está pensando manifestar su hebra misionera, ahí está, Venezuela o Argentina. Gracias, José, Rafael. Nos vemos, Romina. Que les vaya muy bien a los dos y ahí nos escriben. ¿Cómo va todo? Bueno, pues ya los comprometieron, muchachos. Está bien. Pues muchas gracias, querido Pechamati. Gracias a todas, gracias a todos por estar. Y pues no ocupen este horario dentro de 8 días porque vamos a estar en la siguiente charla con Upechamati. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues Upechamati, nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos, muchachos. Si cualquiera tiene una pregunta o todo, ya saben mi teléfono, ya saben, contáctenme y platicamos de cualquier otra cosa. Gracias, Vallevasini, gracias, Upechamati. Gracias. Gracias, Upechamati, gracias a todos. Vallevasini. Un saludo a todos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Fanny. Bye, Fanny. Upechamati, un beso. Isabel. Gracias. Abrazo, Upechamati. Adiós, Aide. Aide. Rato, eres el mejor. Nos vemos, Salvador. Adiós, Pati. Bye. Gusto en verlos. Muchas gracias, Upechamati. Gracias. Patricia. Gracias, Pati. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias, Dayra. Gracias, Upechamati. Me pongo en contacto para seguir poniéndonos de acuerdo. Gracias, Romy. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Nos vemos.